Mirá, yo creo que sí, que merece la pena presentarse. Yo me llamo Eduardo Platero, tengo 81 años, nuevitos, los cumplí hace unos días. Fui en esa época dirigente de ADEON y de la Federación Nacional de Municipales. No digo secretario general de ADEON, porque en el momento que sí hicimos la huelga todavía estaba vivo Idilio Pereira, que fue el gran conductor que tuvimos desde los años 60, y que al segundo día de huelga estaba arrollado en un sillón muriendo, y yo lo saqué en un taxi para la casa y de ahí a la muerte. Y sucesivas prisiones hicieron que yo quedara con la Secretaría General, que mantuve hasta el 77, después pasé preso, después cuando salí en el 84 volví a la Secretaría General de ADEON y a la presidencia de la Federación Nacional de Municipales, que son sindicatos diferentes, porque cada intendencia tiene su presupuesto diferente, por lo tanto, podemos ser una organización de segundo nivel, no de primer nivel. Ustedes quieren saber, me parece que es bueno registrar para la historia, porque en última instancia uno tiene que asumir que a sus años es histórico. No tan histórico como Higuiní, que es generación 85, 45, sino histórico como yo, que tengo 80 años ahora, que empezamos en los alrededores del año 60 a integrarnos a la vida sindical. Entonces, lo que estamos conmemorando y lo que importa explicar y conversar sobre ello es lo relativo a la huelga general. Lo primero que quiero transmitirle a los compañeros que alguna vez vean esto es que cada generación tiene su tiempo y sus modos. Así que nosotros podemos servir como una experiencia, pero que si tienen que enfrentar una situación parecida, va a ser distinta, porque cada generación vive su historia y muchas veces comete los mismos errores. Y no hay que preocuparse si el error es corregible. Lo bravo es cuando ya no tiene solución. Si vos me decís qué hicimos para la huelga o qué hicimos durante la huelga, yo te diría que lo más fácil fue iniciar la huelga. Estaba tan convencida la masa sindical, estaba tan conversado el asunto, que fue automático. Porque también, y eso me sorprendió a mí, yo pensé que los golpes de Estado eran una especie de rayo en el cielo sereno. No, se veía venir el golpe. Todo el mundo se daba cuenta de que el sistema político estaba totalmente agotado, de que había cedido tanto terreno a las armas, al ejército, que el ejército había ganado tanto terreno, que era solo como soplar una velita, en algún momento iba a suceder. Todos, de alguna manera, habíamos asumido que eso iba a pasar y también habíamos asumido que nosotros lo íbamos a resistir. Es importante esa convicción interna. Es decir, vos discutís contigo mismo. Las circunstancias van a cambiar. Va a ser durísimo. Todos lo sabíamos. ¿Lo enfrento o me rajo?
no me rajo, me quedo. Y si me quedo es para pelear. Y si es para pelear, vamos a empezar a pelear desde el momento mismo que se decrete. Desde el momento mismo en que la amenaza de ante el golpe de Estado una huelga general, que servía de alguna manera de mural de contención para la huelga, el objetivo era un fracaso. Si hicimos la huelga para impedir un golpe de Estado que estaba hecho y que ya no tiene vuelta atrás, porque también los hombres, las instituciones, como los aviones, tienen un punto de no retorno. Después que los militares transgredieron el 9 de febrero, después que avanzaron con la ley de estado de guerra interna, después que cambiaron los mandos militares y liquidaron a todos los militares democráticos, no quiero ni siquiera calificarlo de progresistas, democráticos, era inevitable que dieran el otro paso y que fuera un golpe militar. Sobre todo sabiendo que el presidente de la República era el principal golpista, que viene de una familia golpista y que nunca le importó o nunca respetó las instituciones democráticas. Entonces, la primera decisión de realizar la huelga general si había un golpe de Estado es de los años 65, 66, ante una amenaza que surgió en el cuartel de 33, una conjura militar que se tapó, quedó, todos sabíamos que había sucedido, pero nadie hablaba de eso. Pero el movimiento sindical tomó esa decisión, antes de ser CNT, pero ya siendo los que íbamos a hacer la CNT. Y nos pusimos a conversar para instrumentar una huelga general. Una huelga general, toda huelga exige planificación. Si hay un desencuentro ocasional, se arregla enseguida con un teléfono. Si no nos entendemos, yo te hablo o vos me hablás y arreglamos. Si el desencuentro es institucional, es la guerra. Y las guerras se preparan. Nadie va a la guerra sin armarse primero, sin estructurar, y armar sobre todo la cabeza. Es decir, teníamos que trasladar esa convicción que los dirigentes sindicales teníamos de que las formas democráticas eran las únicas que garantizaban o por lo menos protegían el avance de la organización sindical, y que la democracia era, dentro de los sistemas posibles en nuestro país, aquella forma más amplia de participación popular y la que mejor garantizaba los derechos. Entonces, cuando en los sucesivos congresos, en las asambleas, asambleas generales, asambleas por sector, reuniones, esa cuestión la discutimos a fondo. Te voy a poner un ejemplo del año 85. La salida de hacia la democracia fue muy difícil. Es lo que los historiadores llaman la democracia tutelada, estaba el general Medina en el ministerio, así que aquello era tambaleante. En ese momento el PIT reafirmó la consigna de los años 60 de que si había una ruptura institucional, iríamos a la huelga general. Y sabiendo lo que había costado convencernos de que había que hacerlo, para que después fuera fácil hacerlo, yo salí a mis compañeros municipales a hablarles del asunto. Y me acuerdo como si fuera hoy
muchachito joven, tendría 20, 22 años. Cuando yo terminé la arenga en saneamiento, y dije, compañero, vamos a discutir esto, terminó la discusión, se me arrimó y me dice, Platero, yo salgo en turismo, así que la parrilla, las ollas, yo las consigo. Y yo dije, se dio cuenta lo que es una huelga general con ocupación de lugares de trabajo. Porque es hacer la huelga, ocupar, y después que tenés la gente adentro, tenés que darle de comer, tenés que organizarla, tenés que sacarla a la calle, tenés que esto, lo otro, que no te pase por arriba los problemas prácticos de la logística y que se conserve la idea general de que estás luchando contra la dictadura y no por un litro de aceite. Entonces, lograr que los compañeros resolvieran por sí solos, porque centralmente no lo podés resolver, que resolvieran localmente en cada lugar de trabajo. Y la Intendencia, por ejemplo, tenía más de 200 lugares importantes, de más de 10 personas. Se resolviese eso, resolver en la práctica qué hacíamos con ese gigantesco palacio municipal que estaba en el nivel 100, que no lo podíamos ocupar porque estaba ocupado por la Guardia Metropolitana, porque allí estaba la radio policial. Y porque además, en una opción que podía ser posible, un mortero en la azotea de la Intendencia le encajaba un morterazo directo a la jefatura, al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor del Ejército, a bomberos, a lo que fuera. Es decir, eso lo tenían protegido de siempre. Por lo tanto, ¿cómo hacer con ese gigante que era el Palacio Municipal? Que resolvimos que era paro de brazos caídos y los que querían ocupar ocupaban de noche en el corralón de limpieza en Gonzalo Ramírez y Cuarén, que era la mayor concentración que en ese lugar tenía. Es decir, resolver los problemas prácticos por un lado y resolver los problemas ideológicos por el otro. Si resolvés los ideológicos, a la gente se le empieza a plantear el problema práctico y empiezan a encontrar soluciones. Pero lo primero que tienen que tener es esa decisión de hacerlo. Y esa decisión costó años y llevó a ensayos. Por ejemplo, nosotros, los municipales de Montevideo, jamás ocupamos lugares de trabajo, porque es complicadísimo, son cientos los lugares de trabajo que hay. Entonces te vuelve loco la atención de todo eso. Pero visto cómo venía la mano, en abril, en un paro general, hicimos ocupación de los lugares de trabajo, para que la gente fuera haciendo la experiencia práctica, y ya definimos en qué lugares ocupábamos. No podíamos ocupar 200 lugares, teníamos que ocupar 6, 7, 10. ¿Cuáles eran? ¿De qué manera? Es decir, la resolución de toda la problemática de la realización práctica. Es decir, compañeros, aprontar las cabezas y armar la organización. Porque si alguien piensa que la espontaneidad te lleva muy lejos, que se lo saque con peine fino de la cabeza. Lo espontáneo es aquello que decide tu corazón, pero después la instrumentación tiene que ser pensada y practicada. Entonces vos me decís, ¿qué hice el día que estalló la huelga? Ya sabíamos el día antes que iba a suceder. A las 12 de la noche entraba el turno de la noche de limpieza central, del Cantón Central de Gonzalo Ramírez. Bueno, me fui a acompañar a los compañeros, que era un turno chico, que hacía de 0 a 6,
y con ellos esperé el golpe. Después teníamos distribuidos los distintos lugares, y aquello funcionaba que daba gusto. Es decir, lo difícil había quedado atrás. Estábamos realizando lo que habíamos practicado y lo que habíamos resuelto en nuestra cabeza. Y así funcionó. Habíamos decidido mantener como centro operativo el local, pero que los dirigentes se turnaran 2 horas cada uno y que hubiera centros de comando secundarios, en la medida que era lógico que si la huelga progresaba hubiera represión y nos tomaran el local central, como así sucedió. Yo puedo narrar hasta el 2 de julio, que fue cuando invadieron Adión, y justo me agarraron adentro. Yo tenía que haberme ido y quedó un montón de gente discutiendo una medida equivocada que se había tomado, porque a veces pasa. Y bueno, me entretuvieron, marché. Ahí a la comisaría que está en Cuarén, creo que es la cuarta. Éramos como 40 en una habitación pequeñísima. Y así se llenaron todas las comisarías. Entonces, en determinado momento se ve que se tomó la decisión para el cilindro. No fui el que inauguró el cilindro por un auto de ventaja. Una camioneta policial, llegamos segundo, bajaron unos compañeros de Spiller, fueron los primeros que entraron, los 4 primeros que entraron al cilindro. Después entramos Quinteros, el secretario de organización nuestro, el chofer de Quintero, el gallego, el compañero Cayota, porque habían desalojado el Liceo 14, que era el que ocupó secundaria. Y bueno, al principio nos pusieron abajo de las gradas, ahí éramos 20 y tantos. A la noche ya éramos 150. Al otro día ya andábamos por los 300 y aquello crecía y crecía en un cilindro absolutamente impreparado. No corría el agua, no andaban los calefones, se inundaba, no había dónde poner a la gente, hacía un frío de morirse y había que ver cómo resolvimos las cosas. Porque también éramos un combinado de todos los oficios. Había que arreglar los calefones, había electricista. Había que arreglar las canillas, había sanitario. Había que arreglar esto, había. Estábamos locos de frío. Llamamos, conseguimos unas chapas de barco y arriba de las chapas de barco conseguimos casilleros de los que descartaban. Antes todos los casilleros eran de madera. Los que quedaban de descarte nos mandaban casilleros, quemamos. El cilindro era una cosa de película. De día estaba esa inmensa fogata que algo calentaba. La gente caminaba en círculo dentro del cilindro y nos íbamos acomodando. Yo me acuerdo que por ser de los primeros conseguí un par de bancos y me acostaba arriba de esos bancos había el último espectáculo que se hizo en el cilindro antes de la huelga general fue Titanes en el Ring, con Caradagian y Cachaján. Entonces los palos del cuadrilátero tenían una cosa protectora bueno, yo me conseguí 2 almohadones de esos protectores y estaba durmiendo como un jefe cuando cayó un compañero todo estropeado y le tuve que dar la cama.
pero nos fuimos arreglando. Había electricista, entonces sacábamos cables y íbamos poniendo luces acá, allá. Hasta empezamos a organizar y empezó a llegar la solidaridad de la gente. Hasta tuvimos que alimentar a los que nos cuidaban. Porque cuando llegamos había un comisario, que era el comisario que estaba a cargo del cilindro, y de golpe y porrazo le cayó todo eso sin tener él nada que ver. Un oficial de inteligencia, un guardia civil y un policía de investigaciones. Con esos 4 se armaban cada lío. Al final nosotros teníamos más control sobre los que estaban y no estaban que ellos mismos. Y bueno, después del 9 de julio llegamos a hacer una cifra cercana a los 1000. Recuerdo con mucha emoción que los compañeros que venían apaleados del Popular, cuando el 9 de julio, cuando entraban por una escalinata, les tomaban los datos, después los mandaban para adentro y entraban como gallos ciegos, desconfiando qué era lo que iba a pasar, y los recibíamos aplaudiendo. La sorpresa que se llevaban los compañeros era inenarrable. Bueno, estuve ahí hasta el 25 de agosto. Ya salí con la huelga levantada. Y de ahí para adelante empezó eso que llamamos la resistencia. Ese larguísimo forcejeo en el cual ellos no podían avanzar en el terreno de hacer base de masas, fue la renguera que los terminó matando. Había un chiste muy común, porque en un informe se decía: la dictadura nació herida de muerte, lo cual era cierto. Pero también nosotros bromeamos: sangra despacio, che. Estuvo 12 años, pero ninguno de esos 12 años pudo hacer base en la gente. Yo creo que hay un gran protagonista ignorado en todo este tiempo, que es la masa de ciudadanos que terminaron creyendo que no habían hecho nada ante la dictadura y que habían hecho todo lo posible. Aquel que de repente no era trabajador, no había ocupado, no había hecho la huelga, no tenía mayor participación, pero tenía la participación de haberse reafiliado a su sindicato, tenía la participación de no ir a los desfiles militares, tenía la participación de votar por no cuando hubo que votar, y tenía la participación de haber ido el 1 de mayo del 83, que fue una explosión que es el plebiscito y el 1 de mayo del 83 sellaron definitivamente el final de ese periodo dictatorial. Creo que me estoy yendo demasiado largo. No sé si tenés alguna cuestión de interés. Entonces, para despedirme, compañeros, hicimos grandes cosas. Fue una epopeya lo que hicimos. El Uruguay tendría 2,5 millones de habitantes, y por lo menos 500,000 participó activamente en la huelga. Es decir, uno de cada 4 uruguayos fue protagonista activo de la resistencia. Para hacer comparaciones que pueden ser odiosas y que no son de ninguna manera compadres. Artigas se fue a la Yui con 4.000 orientales, en una población de 20.000 más o menos en la banda oriental.
Es decir, el grado de participación equipara al éxodo. Y en todo este tiempo, creo que debe haber, tiene que haber influido mucho en la fuerza que tenía el movimiento sindical. Pero también hay que recordar que el Uruguay fue un país esencialmente democrático, mucho más democrático de lo que es ahora, mucho más influyente el Parlamento de lo que es ahora. El Uruguay salió de la dictadura mucho más vertical y presidencialista de lo que era antes. Antes el Parlamento era realmente la representación del pueblo. Hoy en día es la presidencia la que gana espacio, digamos, se volvió mucho más autoritario todo el sistema. Y una última cosa también, ustedes nos ven viejos, somos viejos, pero hicimos la huelga cuando éramos jóvenes. No vayan a creer que las grandes decisiones las toman los viejos. Las grandes decisiones las toman los jóvenes, los que hoy están en la producción. Nosotros ya somos pasado, hermoso pasado, muy bueno, pero nada más que pasado. Gracias.